Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. El Señor Jesús les bendiga. Qué precioso momento para nosotros encontrarnos nuevamente con el Señor, con el propósito de escuchar su palabra y poder alabar y glorificar su nombre. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 100, el versículo 1: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a disponernos a escuchar una alabanza que glorifique y que engrandezca el nombre de nuestro Dios. Mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Tú eres Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar.
buen momento para escuchar la poderosa palabra de Dios. Hemos venido tratando un tema muy importante acerca del don espiritual o el don del Espíritu. Hoy vamos a ver ese don precioso que es el don de profecía, el don de lenguas, el don de género de lenguas. Vamos a estar muy atentos para recibir esta parte tan importante que son acerca de los dones del Espíritu Santo, que la iglesia debe saber que son dones que Dios ha regalado, ha dado a su iglesia para el fortalecimiento y también para el crecimiento de la misma. Así que estamos muy atentos a esta exposición de la palabra del Señor, que yo sé que será de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. La escritura, hoy tenemos la última parte de los dones del Espíritu, o dones espirituales. Vamos a hablar de esa última parte, y yo quiero que por favor todos estemos muy atentos, porque estos temas son de mucha edificación para la vida de cada uno como creyentes. Quiero que miremos la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14 y el versículo 3. Dice la eterna palabra del Señor: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación, lo dice la palabra del Señor. Por favor, hermanos, tengan la bondad de estar cómodos y vamos a mirar pues estos últimos tres dones del Espíritu Santo, que tienen que ver con los dones expresivos o dones de expresión. El don de la profecía, vamos a mirar primero este, es un don mediante el cual Dios mismo habla a su iglesia usando a uno de sus hijos, con el propósito de transmitir un mensaje, como lo leímos antes, para edificación, para exhortación o para consolación. Entonces, a través del don de la profecía, Dios usa a un hijo suyo, naturalmente que ya se haya manifestado el don del Espíritu Santo sobre él, y entonces lo pone a hablar para traer un mensaje. Puede ser a un individuo, puede ser a un grupo de personas, o el mensaje puede ser para toda la iglesia. Entonces, mire usted, hermano, lo importante que es tener el don de la profecía. Amén. Entonces, es importante saber que la Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla a los hombres. Ahora, quiero que miremos el versículo 4 del mismo capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Mire tan importante eso. O sea, que la profecía viene de parte de Dios a través del don de profecía, con el propósito de ¿qué? De edificar a la iglesia. Sigue leyendo el versículo 5. Por eso es que el apóstol San Pablo le dice a la iglesia en Corintios, y en esta noche el Espíritu Santo nos dice a nosotros: quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Usted se preguntará, ¿por qué va a ser mayor si es un don del Espíritu Santo? La respuesta la tiene, usted ya la leyó. Porque el que profetiza es ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, por eso dice el apóstol, el que profetiza es mayor. Es decir, es un don que Dios utiliza para edificar a la iglesia del Señor. Ahora, hermano, es importante saber lo que la Escritura nos sigue enseñando. Yo quiero que sigamos mirando, hermano, que este don de profecía, este mensaje de profecía puede ser, número uno, en lengua original de quien es usado. Estoy explicando esto. Es decir, si usted habla la lengua española, el español como todos hablamos, el don de profecía puede usar el mismo idioma español para transmitir el mensaje al individuo o a la iglesia. Pero también, número dos, también este don de profecía puede manifestarse en lengua desconocida,
o en lengua extraña para nosotros. Allí es la importancia de que haya un intérprete de lenguas. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, puede usar a un hijo suyo para que traiga un mensaje a un individuo, para que le hable a la iglesia o para que le hable a un grupo de personas, y lo puede usar en su idioma original, en su idioma natal, pero también Dios lo puede usar en cualquier otro idioma. Por eso, de ahí la importancia que hayan intérpretes de lenguas. Amén. Ahora, es importante también que sigamos mirando que la profecía o la palabra profética también tiene como fin convencer a los incrédulos e indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Aquellas personas incrédulos, aquellas personas que no entienden. Tienen como propósito de convencer a estos hombres sobre la presencia de Dios. Cuando alguien está en medio de nosotros, por ejemplo, llega alguien a nuestra iglesia, a nuestras reuniones, y empieza a manifestarse el don de profecía, y entonces Dios, a través de ese don de profecía, le puede hablar a ese simpatizante y le puede hablar y decirle algo de lo que esté pasando en su propia vida. Yo quiero que usted me escuche con atención, hermano, porque no estamos hablando de espíritus de adivinación. No vaya a confundir lo que es el don de profecía a lo que es un espíritu de adivinación. Nada tiene que ver aquí el espíritu de adivinación. Entonces, si a nuestra reunión o a nuestra iglesia llega un indocto, llega un incrédulo, y entonces viene él y el don de profecía se manifiesta por cualquier miembro de la iglesia, y entonces Dios empieza a hablarle por medio de alguno de nosotros. Entonces esa persona empieza a contarle algo de su propia vida o algo que esté pasando en su vida personal. Entonces esa persona va a ser convencida que verdaderamente el poder de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Amén. Entonces mire usted lo importante que es esto, hermano. Entonces alguien va a ser convencido, bueno, verdaderamente allá en la iglesia del diamante se manifiesta el don, porque Dios puede usar a un hijo suyo. Si en usted se manifiesta el don de profecía, Dios lo puede usar en un momento determinado para hablarle, o bien sea a un creyente, o bien sea a una persona que apenas nos visita, para que de alguna manera pueda ser convencido que la presencia de Dios está con nosotros. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 24. La escritura dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es o será convencido, por todos será juzgado. Lo que yo te acabo de explicar. Si entra a nuestra iglesia una persona que no tiene conocimiento de Dios y el don de profecía se manifiesta en uno de sus hijos, entonces por esa persona va a ser convencido, y por esa persona que se manifiesta el don de profecía va a ser juzgado. Verso 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Es decir, la persona en quien se manifiesta el don de profecía empieza a hablarle cosas ocultas en la vida de él. Por eso estoy haciendo tanto realce. No vaya a pensar que le estoy hablando de una persona que está adivinando. No, es profecía. Dios le está hablando frente a un suceso que le ha acontecido, que le va a acontecer a esa persona. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará ¿a quién? A Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre o en medio de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Si le da aplaudir, hermano, hablándole con todo el corazón. Ahora hay un orden, porque, hermano, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Desde el comienzo de la escritura, cuando usted empieza a leer los primeros capítulos de la Biblia, usted va a encontrar que Dios tiene un orden para todo. Igualmente para la profecía. Entonces ya en el versículo 29, yo quiero que me siga con mucho cuidado del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Qué es lo que propone el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que nos está mostrando aquí el Señor? Que si en medio de la iglesia hay varios profetas, porque tenemos que recordar que es un don dado por el Espíritu Santo. No es un don exclusivo para una sola persona.
que alguien diga, oh, se empieza a mofar, se empieza a engrandecer. Yo soy un profeta de Dios porque Dios me usa. Es un don que se transmite a través del Espíritu Santo y puede manifestarse en uno, en dos, en tres o en más personas dentro de la misma congregación. Entonces, si hay varios profetas en la congregación, ¿qué es lo que enseña el Espíritu Santo? Hable uno, hable máximo dos, y los demás callen o los demás juzguen. ¿Con qué propósito cree usted que lo presenta de esta forma el Espíritu Santo? Para que no haya desorden. ¿Me hago entender? O sea, como Dios es un Dios de orden, entonces si el don de profecía viene a un hermano acá, viene a una hermana acá, viene a otra hermana acá, entonces hágase en orden. Dice la palabra del Señor. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás que juzguen. O sea, miren que viene palabra de parte de nuestro Dios. Versículo 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle, y el primero. Vuelvo y leo. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle, el primero. Es decir, que si uno tiene palabra profética y a este también se le reveló palabra de profecía, entonces no se haga simultáneamente. ¿Para qué, hermano? Para que se conserve ¿qué? Un orden dentro de la iglesia. ¿Amén? Pues aquí la gente va a mirar, no, aquí no hay nada de desorden. Es algo que está programado no por los hombres, sino por el Espíritu de Dios. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Se da cuenta? Podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Naturalmente, porque ese es el propósito de la profecía. Amén. Que todos puedan ser exhortados, edificados o consolados por la misma palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, ahora, hermano, hay que tener en cuenta que este don de profecía, como el don de género de lenguas o como el don de interpretación de lenguas, debe hacerse con decencia. Quiero hacer realce en esto, hermano, con decencia y en orden, ya que siendo un don de Dios, tiene el control de Dios. Pero alguien que diga, no, es que el Espíritu Santo me habla y me dice, y empieza a buscar algún tipo de desorden, hermano, tenga en cuenta que si es el don de profecía, debe hacerlo en orden porque es dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es importante mirar el versículo 32. Léalo conmigo para que tenga más claridad en lo que le estoy hablando. La Biblia dice en el verso 32 que los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Pues, hermano, no se va a presentar ningún tipo de desorden porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, aquí no puede decir alguien, no, es que yo me dejé llevar por el Espíritu Santo y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. No, Dios pretende y quiere enseñarnos que como es un don del Espíritu Santo, se debe actuar y se debe hacer todo en orden y decentemente. Pues el versículo 33 dice la palabra de Dios, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se da cuenta, hermano? El propósito de los dones del Espíritu Santo no es para confundir a nadie. Si alguien está pensando eso, está equivocado. Entonces, el propósito de los dones de Dios, o los dones espirituales, hermano, no es para confundir, sino para edificar. Lea el versículo 39 conmigo, por favor, y el versículo 40. Así que, hermanos, procurad profetizar. Procurar. ¿Qué significa eso? Que usted en oración, yo se lo estoy diciendo al Señor. Usted en oración le puede decir, Señor, cuando dice procurar profetizar, Señor, yo anhelo, por ejemplo, el don de milagros. Yo anhelo el don, por ejemplo, de sanidad divina. Amén. Otro dirá, no, yo prefiero el don de profecía. Entonces dice, procurar. Así que, hermano, procurar profetizar. Pero también dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Pero advierte en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso, hermano, si de pronto usted ha ido a una congregación donde usted ve que hay palabra profética y habla el uno y habla el otro y habla el otro, hay lugares, hermano, así donde usted ve de pronto un desorden completo. Entonces, hermano, hay que tener en cuenta
que como es un don dado por el Espíritu Santo, entonces debe ser un don en orden. ¿No dicen amén? Pero así es. Entonces, recordemos que el don de profecía es para qué, hermano? Para edificación, para consolación, para exhortación. Amén. Tiene propósitos. Amén. Edificar, consolar, exhortar. No es, hermano, para estar hablando disparates, o estar hablando cosas, hermano. Por ejemplo, alguien dijera, alguna persona conocí y se paró en la banca y dijo: es que el Espíritu Santo me está mostrando que el hermano fulano tal vez está fumando cigarrillo. ¿Usted cree que eso es una profecía? Si fuera una profecía, ni siquiera lo haría quedar mal en presencia de los demás. ¿Me hago entender? O sea, eso no es un tipo de profecía, hermano. Porque la profecía viene con un propósito: edificar, exhortar y consolar. Llámese a un individuo, a un grupo de personas, o por qué no decirlo, a la iglesia. Ahora pasemos al don, otro don de expresión, que es el don género de lenguas. Quiero que mire conmigo este versículo, hermano, de la palabra del Señor. El don de género de lenguas. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder, ¿qué? Interpretarla. A ver, ¿qué será este don de género de lenguas? Es un don del Espíritu Santo mediante el cual usa el creyente con diferentes propósitos. ¿Cuáles propósitos? Uno de ellos es para traer un mensaje hablado, le repito, en el lenguaje natal o también en lengua extraña. ¿Me está escuchando? Por lo cual requiere también el don de interpretación de lenguas. Entonces, quien está hablando el don de género de lenguas, debe de haber un intérprete para que lo que está diciendo pues no sea una palabra sin sentido, sino que también sea buscando en la edificación de la misma iglesia. El versículo 14, lea conmigo por favor el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿cómo? Sin fruto. ¿Ah? La palabra está hablando claramente, hermano. Alguien puede estar orando en lengua desconocida. Está diciendo, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Está orando, está fortaleciendo su espíritu, pero no está siendo edificado. Amén. No está siendo edificado porque no entiende lo que él mismo está hablando o ella misma está hablando. No sé si me está entendiendo. Si yo tengo el don de género de lenguas y en un momento determinado empiezo a orar en el don de género de lenguas, yo no voy a entender lo que estoy hablando, mi espíritu se edifica, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sé, no entiendo. Igual la persona que te está escuchando tampoco va a poder entender ni tampoco va a poder ser edificada. Lea el versículo 21 conmigo, por favor. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ya estaba anunciado y estaba profetizado en la ley que en otras palabras y en otras lenguas iba a hablar al pueblo, pero ni aún así el pueblo iba a escuchar al Señor. Versículo 23, por favor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro, hermano. Por eso volvemos a hacerlo también en orden. Si hay 5 personas aquí o 7 personas y todos empiezan a hablar en lenguas, tienen el don de interpretación de lenguas, entonces empiezan a hablar en lenguas, pues la gente que entra, la gente que está con nosotros, van a decir: esta gente está loca, porque no entienden, no saben lo que está sucediendo. ¿Me está siguiendo, hermano? No pueden entender. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero luego dice el versículo siguiente, hermano, versículo 27.
Si habla alguno en lengua extraña, igual que los profetas, para que usted entienda, hermano, que Dios es un Dios de orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Se da cuenta cómo uno va encontrando el orden, cómo deben de ser las cosas? No es que la persona diga, no, hermano, es como yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, entonces formamos un tipo de desorden en medio de nosotros. No. Si usted en su vida se manifiesta ese don precioso, hermano, que es el don de lenguas, entonces la palabra está diciendo, hágalo 1 o 2, o hágalo en orden. ¿Me está siguiendo? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y otro, dice la palabra del Señor, interprete. Ahora el versículo 28 dice, y si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces usted se preguntará, pastor, entonces el propósito es que está impidiendo hablar en lenguas. No, lo que está diciendo, hermano, para que usted entienda, porque alguien puede ser de pronto un poco resentido, disgustado, pero el pastor está enseñando que entonces no hay libertad para hablar en lenguas. Sí, hermano, hágalo 1, 2 oportunos. No lo enseño yo, lo enseña la palabra del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que no haya desorden en medio de nosotros. Ahora, es importante saber que si en medio de nosotros se manifiesta el don de interpretación de lengua, entonces es factible que se manifieste el don de lengua para que el otro empiece a interpretar o a decir cuál es el mensaje que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia. Yo he estado en lugares, hermano, quiero decirle, donde ha sucedido también lo mismo. Ha sucedido que la persona que trae la profecía también habla en lenguas y tremendo, hermano, tiene interpretación de lengua. Usted dirá, ¿cómo es posible esto? Es posible porque viene de parte de Dios. Entonces, hay profetas que hablan la palabra profética, pero la están hablando en otro idioma. Pero esta misma persona que está transmitiendo la profecía también tiene interpretación de lenguas y empieza a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que se haga con una persona o con un grupo de personas. ¿Me está entendiendo? Entonces, sucede así, hermano. Hay momentos que los dones se manifiestan, diferentes dones o varios dones se pueden manifestar en una misma persona. ¿Quién hace esto, hermano? Pues el Espíritu de Dios. Amén. Entonces no es de extrañar, no es extraño. Le repito, yo he sido consciente, he sido testigo de esto, hermano. He estado en lugares donde una hermana o un hermano tiene palabra profética y empieza a hablarle a alguien y el Señor te manda a decir, el Señor te dice, empieza a hablarle en el mismo idioma de la persona para que le entienda. De un momento a otro la toma la interpretación de lenguas, la toma el género de lenguas. Me hago entender. Primero empieza a hablar en el idioma español, por decirle algo. Está hablando en el mismo idioma y de un momento a otro el mismo espíritu la toma y empieza a hablar en lenguas. Pero luego ella misma o él mismo empieza a interpretar qué fue lo que dijo en otro idioma para edificación de los oyentes. Amén. Entonces, hermano, eso es factible y es posible. Eso sucede en medio de nosotros. Otro propósito del don de diversos géneros de lenguas, para hablar a Dios o para hablar con Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable ¿qué? Misterios. Entonces recuerda, hermano, otro propósito del don de género de lenguas es hablar con Dios o hablar a Dios. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios. Pero también hay otro propósito, para edificarse a sí mismo. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Escuchó? El que está hablando en lengua extraña, a sí mismo se está edificando. Amén. Aunque los demás no le puedan entender, aunque mientras esa persona esté hablando en lenguas y no tenga interpretación de lengua y otra persona no le pueda entender,
esa misma persona se está edificando. Miren conmigo el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a qué? Al aire. Por eso es importante, hermano. Si usted en su vida se manifiesta el don de lenguas, pida en oración, lo dice la palabra, pídale al Espíritu Santo que le dé el don de interpretación de lenguas. Amén. Porque mira lo que la palabra dice. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, la pregunta, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿verdad? Entonces las personas que están a nuestro alrededor, pues no van a entender. El versículo 10 dice, tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Claro, todas las lenguas o idiomas que hay en el mundo, todos tienen su propio significado. Pero, por ejemplo, si usted está aquí hay un estadounidense y empieza a hablar en inglés, hay un chino y empieza a hablar en chino, usted y yo quedamos, como se dice, sano, no entendemos, ¿verdad? Porque no es el idioma que nosotros manejamos. Pero si por el don del Espíritu Santo esa persona está hablando en lenguas y hay quien las puede interpretar porque se manifiesta en él el don de género, entonces la iglesia sí va a poder ser edificada. Digan amén. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, lo que yo acabo de decirle. Si yo no puedo comprender el idioma que esa persona está hablando, entonces esa persona sería para mí un extranjero. No entiendo qué es lo que me quiere decir. Por eso, hermano, quiero decirle, es importante decirle al Espíritu Santo que si en su vida se manifiesta el don de género de lenguas, pídale a Dios en oración la interpretación de las mismas lenguas. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, ya lo vimos, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Amén. Y por último está la interpretación de lenguas. Es el don mediante el cual el Espíritu Santo usa a uno de sus hijos para que el mensaje dado por él mismo Espíritu sea transmitido a otro de sus hijos. Es decir, pero en lengua extraña. Que repito, cuando el don de lengua llega a la persona, la interpretación de lengua llega, entonces el Espíritu Santo habla en lengua desconocida, pero si hay intérprete, esa persona va a saber en realidad qué es lo que se está diciendo. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, y no ¿qué? Y uno interprete, dice la palabra del Señor. Y el versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Entonces, mis hermanos, quiero decirles que estos son los dones del Espíritu Santo que se manifiestan a la iglesia, los dones del Espíritu Santo. La iglesia no debe ignorar que hay dones del Espíritu Santo. Cuando vamos a la Escritura en el capítulo 12, volvamos aquí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabe por qué el apóstol San Pablo está enseñando esto? Porque él quiere, Dios a través de su Espíritu Santo, habla por medio de Pablo, para que la iglesia se inquiete y para que la iglesia aprenda y entendamos que los dones espirituales existen para bendición de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2, sabéis que en cuanto eran gentiles, es decir, cuando no tenías conocimiento de Dios, os extraviaba llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. Es decir, nos llevaban de aquí para allá sin entendimiento. Pero el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor,
si no es por el Espíritu Santo. Ahora el versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones. Todo lo que hemos venido hablando y enseñando, hermano, es para que entendamos que la iglesia, hermano, los dones del Espíritu Santo son para la iglesia, pero lo llaman diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, hermano, aunque haya una diversidad de dones, por ejemplo, en usted se puede manifestar el don de ciencia, en usted se puede manifestar el don de sabiduría, en usted se puede manifestar el don de fe, en otro se manifiesta el don de milagros, en otro el don de ¿qué? Ya ven, dones de lenguas, de profecía. Es decir, hay diversos géneros, hay diversos dones, pero el Espíritu que da esos dones es el mismo. No está hablando de diversos espíritus, es lo que está enseñando la palabra del Señor. Hay diversidad de dones, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 7 dice la palabra, pero a cada uno, diga conmigo, cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Hermano, a cada uno se nos ha sido dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque el versículo 8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas, ¿cuánto lo hacen? Uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, amada iglesia, finalizando esta preciosa enseñanza de los dones del Espíritu Santo, la idea, hermano, es motivarnos a nosotros que podamos pedirle a Dios, Señor, dame el don de que yo no sé usted qué quisiera tener en esta noche, decirle, Señor, dame el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, el don de fe. Hermano, es para edificación de la misma iglesia, para que la iglesia despertemos, hermano, para que la iglesia entendamos que si Dios nos llenó y nos dotó con su Espíritu Santo, hermano, es para nuestro propio aprovechamiento y también para la iglesia del Señor. Amén. Así que en esta noche la invitación de parte de Dios es para que le pidamos al Señor. Todas las personas que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, hermano, el poder del Espíritu Santo viene con dones. Yo no sé si usted ha descubierto cuál es su don. Si todavía no lo ha descubierto, usted hoy le puede decir al Espíritu Santo, Señor, manifiesta, Señor, revélame, Señor, manifiesta cuál es el don que yo tengo. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿De qué forma Dios te está usando, hermano? Para la honra y la gloria del Señor. Finalmente, hermano, la palabra del Señor dice, para concluir este tema, todo hijo de Dios ha de comprender que somos templo del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Usted ignora eso, hermano? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No podemos ignorar que somos iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso el poder de Dios se manifiesta en su iglesia. Aleluya. Ahora dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Qué preciosa la palabra del Señor que hemos escuchado. No olvides que todos los domingos tenemos una cita a las 3 de la tarde por nuestro canal de YouTube para que escuchemos la palabra del Señor y para que a su vez tengamos un crecimiento de la misma. Dios nos permite esa bendición de estar pendientes para escuchar la palabra de Él y
de esa forma cada día vamos creciendo en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte para todos. Nos vemos para la próxima. Que Dios te bendiga. No olviden conectarte a nuestro canal de YouTube. Síguenos para que tu vida espiritual cada día tenga ese crecimiento de parte del Señor. Un abrazo fuerte para todos en el nombre de Jesús. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.